Recientemente salió la última actualización de las guías GINA 2023 sobre prevención y manejo del asma, y por eso quisimos traerles de una forma muy sintetizada los puntos más importantes de esta guía y sus cambios respecto a la del 2022. En la descripción de este video te compartimos el enlace de la guía completa para su descarga. Empecemos por la definición. Las guías nos dicen que el asma se define como una enfermedad heterogénea porque tiene varias formas de presentación, generalmente caracterizada por una inflamación crónica de las vías respiratorias que hace referencia a que la enfermedad puede estar presente por varios años o incluso toda la vida y asimismo su tratamiento se va a prolongar. Se define por la historia de síntomas respiratorios como sibilancias, dificultad para respirar, opresión en el pecho y tos, que varían con el tiempo y en intensidad. Y esto quiere decir que los síntomas pueden resolverse de forma espontánea o con el uso de ciertos medicamentos, junto con una limitación variable del flujo de aire expiratorio. Estas variaciones tendrán que ver con el ejercicio, la exposición a alergenos, los cambios de clima o las infecciones respiratorias. La Organización Mundial de la Salud dice que el asma es una de las principales enfermedades no transmisibles que afecta a niños y a adultos a nivel mundial. En el 2019, 262 millones de personas fueron diagnosticadas con asma y 461.000 de ellas fallecieron a causa de esta enfermedad. Lastimosamente, la mayor parte de las muertes relacionadas con el asma se producen en poblaciones de bajos recursos en los que hay deficiencia de herramientas diagnósticas y terapéuticas. En cuanto a la fisiopatología, se han descrito dos fenotipos inflamatorios de asma: la inflamación tipo 2 y la inflamación no tipo 2. En el mecanismo tipo 2, que se relaciona estrechamente con la patogenia del asma alérgica y es el que se presenta generalmente en niños, inicialmente las células presentadoras de antígeno presentan el alergeno a los linfocitos Th2, los cuales se activan e inducen la formación de interleuquinas 4, 5 y 13, y activan a los linfocitos B para que produzcan inmunoglobulina E. Esa inmunoglobulina E se une a los receptores de mastocitos, eosinófilos y basófilos que sensibilizan al sujeto para que en una exposición posterior al alergeno se provoque la reacción alérgica con inflamación de las vías respiratorias y la aparición de los síntomas. Este fenotipo también se ha denominado en otra literatura como eosinofílico. En el mecanismo no tipo 2, que suele ser el que se da más en adultos con obesidad o fumadores, el predominio es de neutrófilos o paucicelular, que es un término que se refiere a que hay una escasa cantidad de células, y tiene sentido porque también se le ha llamado en la literatura como no eosinofílico. También existen fenotipos, pero de tipo clínico, y los más comunes son estos 5 que menciona la guía. El asma alérgico es el fenotipo clínico más frecuente y más fácil de reconocer. Suele comenzar en la niñez y se asocia con antecedentes familiares de enfermedades alérgicas o antecedentes personales de rinitis, dermatitis, alergias a medicamentos o alimentos. El asma no alérgica no se desencadena por el contacto con alergenos, sino que está más ligada a situaciones de estrés o por la actividad física. En cuanto al asma de inicio tardío, se presenta en adultos, particularmente en las mujeres. Tiende a no ser alérgica, pero es importante en esta población descartar un asma ocupacional, que es debido a exposición con diferentes sustancias o materiales en el trabajo. En el asma con limitación persistente del flujo aéreo, se dan algunos pacientes con asma de larga evolución que presentan una remodelación celular de la pared de las vías respiratorias que limita de forma casi irreversible el paso del aire. Y en el asma con obesidad se ha visto que algunos pacientes obesos empiezan a desarrollar síntomas respiratorios, pero sin tanta evidencia de inflamación de la vía aérea. El patrón de los síntomas es muy importante porque los síntomas respiratorios pueden deberse a múltiples afecciones distintas del asma. Tenemos un grupo de síntomas típicos que aumentan la probabilidad de que el paciente tenga asma, que son las sibilancias expiratorias. La guía hace énfasis al decir que las sibilancias inspiratorias no son características del asma, la dificultad respiratoria, la tos y la opresión en el pecho. Y estos se caracterizan porque suelen empeorar por la noche o temprano en la mañana, son variables en el tiempo
y en intensidad y aparecen por desencadenantes como el ejercicio, los cambios de clima, las infecciones virales o los irritantes del ambiente como el polvo, el humo, entre otros. Por el otro lado, tenemos los síntomas que disminuyen la probabilidad de que el paciente tenga asma, como la tos aislada, producción crónica de esputo, dificultad respiratoria persistente, dolor torácico o la disnea inducida por el ejercicio con inspiración ruidosa. En este último punto debemos aclarar que la disnea del asma se presenta al final de la actividad física, mientras que esta otra se da como un deterioro de la clase funcional en el que el paciente desde el comienzo del ejercicio presenta la disnea. Establecer un correcto diagnóstico es importante para evitar un tratamiento innecesario o un tratamiento excesivo en el caso del asma y para evitar pasar por alto otros diagnósticos importantes. Algunos pacientes con condiciones cardiorrespiratorias graves son mal diagnosticados como asma o por el contrario en los niños, como el asma puede presentarse con síntomas que son comunes a varias enfermedades respiratorias, puede ocasionar que un paciente permanezca sin diagnóstico por varios años. Las guías GINA nos plantean 3 criterios para hacer el diagnóstico de asma en adultos, adolescentes y niños entre los 6 y los 11 años. En primer lugar, que el paciente tenga los síntomas respiratorios típicos que ya les mencioné y que estos sean variables, es decir, que aparezcan y desaparezcan. Segundo, que se confirme una limitación del flujo de aire expiratorio, que de la misma forma que los síntomas, este también sea variable. ¿Y cómo hacemos esa confirmación? Bueno, pues la variabilidad de la función pulmonar la podemos determinar a través de cualquiera de estas pruebas que nos presentan en la tabla. Una de las más usadas y sencillas es la prueba de respuesta positiva a broncodilatadores o también llamada test de broncodilatación. Consiste en que después de haber hecho una primera espirometría al paciente, le administramos 4 inhalaciones consecutivas de salbutamol y le repetimos la espirometría a los 15 minutos. Se considera positiva si el volumen expiratorio forzado en un segundo o FEP1 tiene un aumento del 12% y de 200 mililitros, tanto en adultos como en niños. Importante tener en cuenta que preferimos hacer esta prueba en pacientes que no han recibido ningún tipo de manejo para que el resultado sea más confiable, porque la variabilidad suele disminuir con el tratamiento a medida que mejora la función pulmonar. Las demás pruebas a grandes rasgos consisten en lo siguiente. La prueba de variabilidad del flujo expiratorio pico o PEF se la realiza el mismo paciente en casa con un picoflujómetro. Se toma las mediciones 2 veces al día durante 2 semanas y el cálculo se realiza con una fórmula estandarizada. Si el porcentaje de variabilidad es mayor de 10, la prueba será positiva. La siguiente es corroborar un aumento de la función pulmonar después de 4 semanas de iniciada una prueba de tratamiento con corticoides. Se repite la espirometría y debe evidenciar una mejoría del FEP1 mayor del 12% y de 200 mililitros para que sea positivo. Las 2 siguientes son pruebas de provocación. Una se hace con ejercicio y otra con medicamentos como metacolina, solución hipertónica o manitol. En estas lo que se busca evidenciar es un descenso en el FEP1 dependiendo del medicamento, o si es con ejercicio, el valor de referencia cambia como se muestra en la tabla. Y la última es cuando se evidencia una variación excesiva de la función pulmonar entre las visitas, es decir, entre un control y otro. Y finalmente, el tercer criterio diagnóstico es la limitación del flujo de aire, que la confirmamos también por medio de una espirometría, en la que miramos que la relación del FEP1 sobre la capacidad vital forzada o FVC sea menor de 0.75 en adultos o menor de 0.90 en niños. Una vez el paciente cumple con los criterios diagnósticos, vamos a determinar qué tan controlada está la enfermedad para poder dirigir el tratamiento. Y asimismo, durante todo el seguimiento del paciente, vamos a evaluar el control. Entonces, para evaluar el control de los síntomas, le preguntamos si ha tenido los siguientes síntomas en las últimas 4 semanas. Síntomas durante el día, despertares nocturnos, frecuencia de uso del salbutamol y limitación para realizar sus actividades. Con 3 o 4 respuestas positivas, estamos ante un paciente no controlado. Con 1 o 2 positivas, el paciente está parcialmente controlado y con todas negativas, el paciente está bien controlado.
Hago un paréntesis aquí, las tablas que les estamos proyectando son tomadas de la guía original, pero como está publicada en inglés, nosotros les hicimos la traducción para que ustedes puedan usarlas con mayor facilidad en su práctica médica. Continuando con nuestra tabla, el otro punto para determinar el control de la enfermedad es evaluar la presencia de factores de riesgo de exacerbaciones, de desarrollar una limitación persistente del flujo de aire y para reacciones adversas al uso de medicamentos. En cada punto de estos vamos a encontrar las diferentes categorías de los factores de riesgo, como la exposición al humo de cigarrillo, los antecedentes perinatales, los medicamentos, entre otros. Una acotación importante que hablamos en los criterios diagnósticos es que el FEV1 se debe medir al comienzo del tratamiento, después de 3 a 6 meses del tratamiento y luego periódicamente para la evaluación continua del riesgo del paciente y saber cómo va la función pulmonar. El manejo efectivo del asma requiere de la participación del paciente, obviamente del médico también, pero el papel que juega el paciente en esta patología es fundamental, porque debe estar comprometido con el uso adecuado de los inhaladores, una buena técnica y no usarlo indiscriminadamente. También evitar entrar en contacto con los factores predisponentes, asistir a los controles sin falta y no subestimar o sobreestimar la sintomatología. El manejo es farmacológico y no farmacológico siempre. Para entender las opciones farmacológicas tenemos que entender primero 2 términos importantes. Los medicamentos de mantenimiento son aquellos que se prescriben con un horario regular y el paciente debe usarlos tenga o no tenga síntomas. Los aliviadores se usan para el alivio rápido de los síntomas y para la crisis o exacerbaciones, de las que hablaremos más adelante, para lograr controlar esos episodios de forma casi inmediata. Las 2 estrategias de manejo que nos proponen las guías son el EIR y el MART. El EIR son los aliviadores antiinflamatorios, es decir, un combinado de corticoide inhalado con un broncodilatador de acción rápida o SABA, como comúnmente lo conocemos, a necesidad. En cambio, el MART es un esquema en el que el paciente usa un inhalador de corticoide con formoterol a dosis de mantenimiento y usa ese mismo medicamento como aliviador. Ustedes me dirán, pero es que el formoterol no es un SABA, es un LABA. ¿Por qué lo van a usar de mantenimiento y también como aliviador? Sí, pero es que la particularidad del formoterol, y por eso las guías lo nombran tanto, es que tiene un inicio de acción rápido, de 1 a 3 minutos, mientras que los otros LABA pueden tardar 15 o 20 minutos en comenzar su acción. Ya su efecto puede durar hasta 12 horas. Entonces, por eso, en combinación con un corticoide inhalado, lo podemos usar para la terapia MART como aliviador y de mantenimiento. Estas 2 estrategias las propone la guía porque han demostrado reducir el riesgo de exacerbaciones y el deterioro de la función pulmonar. ¿Por qué? Porque estaban viendo que los pacientes que solo utilizaban SABA para el control de los síntomas tenían más visitas a urgencias y hospitalizaciones, además de presentar un deterioro de la función pulmonar a largo plazo. Ahora sí, después de toda esta información, vamos a ver cómo escoger el tratamiento. La guía nos habla de 2 vías y 5 pasos. La vía 1, que es la de arriba, usa como aliviador el corticoide combinado con formoterol. Este es el enfoque preferido por las guías GINA para adultos y adolescentes, debido a que tiene una amplia evidencia en reducir el riesgo de exacerbaciones graves en comparación con el uso únicamente de SABA o salbutamol como aliviador. Los pasos en esta vía consisten en lo siguiente. En los pasos 1 y 2, el paciente tiene síntomas menos de 4 o 5 días a la semana, por lo que se le indica terapia EIR solo de rescate con inhalador combinado de budesonida-formoterol. En el paso 3, el paciente tiene síntomas más días a la semana o se despierta con síntomas y lo que hacemos es terapia MART a dosis bajas, mantenimiento y rescate, con inhalador combinado de budesonida o de beclometasona más formoterol. Para el paso 4, ya el paciente tiene síntomas todos los días o se despierta con síntomas y presenta un deterioro de la función pulmonar. También hacemos terapia MART
como en el paso 3, pero a dosis media de mantenimiento. Y en el paso 5, el paciente definitivamente no mejoró. Entonces ponemos la terapia MART a dosis altas y adicionamos un LAMA, que son los antimuscarínicos de acción larga. La vía 2 la tenemos en la parte de abajo. Aquí el aliviador es un SABA, generalmente salbutamol, y solo se usa esta vía como alternativa cuando no es posible tener acceso al inhalador combinado de corticoide con formoterol, porque ya sabemos que esto les da un mayor riesgo de exacerbaciones. Entonces, en el paso 1, el paciente tiene síntomas menos de 2 veces al mes y en esos episodios debe usar el inhalador de SABA e inmediatamente después el inhalador de corticoide para aliviar los síntomas. En el paso 2, el paciente presenta síntomas más de 2 veces al mes, pero menos de 4 o 5 veces por semana, por lo que implementamos una terapia de mantenimiento diaria con corticoide inhalado y de rescate dejamos el salbutamol. Igual que en el paso 1, el SABA seguido del corticoide. Para los pasos 3 y 4 ya debemos usar el corticoide con un LAMA, el que tengamos disponible, a dosis de mantenimiento baja y media respectivamente. Y el paso 5 funciona igual que en la vía número 1. ¿Recuerdan que dijimos que debemos determinar el control del asma para poder dirigir el tratamiento? Pues aquí es donde cobra verdadera importancia. En un paciente con un asma mal controlado empezamos por un paso 4. En un paciente con un asma parcialmente controlado comenzamos en el paso 3 y con un asma bien controlado arrancamos en el paso 1 o 2. Esto funciona de forma bidireccional. Si el paciente empeora, aumenta el step y si mejora, puedo disminuir el step. No menciono el paso 5 aquí porque ese ya es un asma severo y tiene una connotación distinta. Resulta que en el asma la severidad se determina de forma retrospectiva, es decir, según la respuesta al tratamiento. Por ejemplo, si el paciente mejoró con los pasos 1 y 2, se considerará un asma leve, o mejor dicho, un asma no severa, porque ya los términos leve y moderada no se usan casi. ¿Qué pasa con el asma severa? Que es un asma que no se controló a pesar de utilizar dosis altas de corticoide más LABA, en un paciente con una buena adherencia al tratamiento y con un manejo óptimo de los factores desencadenantes. Estos casos los abordamos según este algoritmo propuesto en la guía. Primero, corroboramos que verdaderamente sea un diagnóstico de asma. Interrogamos a profundidad al paciente, descartamos diagnósticos diferenciales, verificamos la técnica de uso de los inhaladores, la adherencia al tratamiento, que no se esté exponiendo a factores desencadenantes, o que no esté teniendo una reacción adversa medicamentosa. Una vez hecho esto, optimizamos el manejo, miramos que los medicamentos estén a dosis máxima, tratamos las comorbilidades y los factores de riesgo modificables y hasta podemos adicionar un antimuscarínico de acción prolongada como el tiotropio o el aclidinio. Aquí nos dicen que reevaluemos de 3 a 6 meses, pero hay casos en los que no podemos esperar tanto, entonces dependerá de la clínica y del contexto del paciente si adelantamos esos controles. Si ya confirmamos que efectivamente se trata de un asma severo, debemos investigar a profundidad por medio de estudios de laboratorio. Si estamos frente a un fenotipo inflamatorio tipo 2 o no tipo 2, como lo vimos al inicio del video. El fenotipo inflamatorio tipo 2 cumple con los siguientes criterios: eosinófilos en sangre mayores de 150 y o concentración fraccionaria de óxido nítrico exhalado mayor de 20 y o eosinófilos en esputo mayores al 2% y o evidencia clínica de asma desencadenada por alergenos. Con resultados negativos de eosinófilos o feno, nos dice el algoritmo que debemos repetir las pruebas hasta 3 veces y tener en cuenta que el uso de corticoides orales debe suspenderse al menos 1 o 2 semanas antes de realizarlas o usar una dosis muy mínima porque puede influir en arrojar resultados falsos negativos. Ya cuando sabemos que estamos frente a un asma severo, vamos a establecer el manejo según si es inflamatorio tipo 2 o no tipo 2. En ambos es muy similar, cambia de pronto al final el tipo de terapia biológica que vayamos a elegir, que depende mucho del nivel de eosinófilos en sangre y de inmunoglobulina E.
Para el fenotipo 2, nuevamente, evaluamos la adherencia al manejo, la técnica de uso de inhaladores, si es necesario optimizamos la dosis de corticoides inhalados y empezamos a considerar la terapia biológica. Si la terapia biológica no está disponible o no podemos acceder a ella, tal vez por el tema de costos, podemos adicionar antimuscarínicos o un antagonista del receptor de leucotrienos o acitromicina a dosis baja. En el fenotipo no tipo 2, también descartamos otros diagnósticos diferenciales. Riesgo de exposición, solicitamos estudios complementarios como pruebas de esputo, tomografía, broncoscopia. Podríamos usar tratamientos complementarios como acitromicina a dosis baja y los antimuscarínicos y consideramos probar terapias biológicas, como el uso de anticuerpos contra receptores de interleuquina 4-alfa, que se encuentra con el nombre de dupilumab, y los anticuerpos contra la lipoproteína estromal tímica, que se llama tezepelumab, y este es el más usado y más versátil en pacientes con asma. Como último recurso, se considera agregar corticoides orales a dosis bajas. Finalmente, en los últimos apartados de la guía nos hablan de las exacerbaciones. Ellos definen una exacerbación como los episodios caracterizados por un aumento progresivo de los síntomas típicos con una disminución también progresiva de la función pulmonar, suficiente para requerir un cambio de tratamiento. Los factores desencadenantes que ya habíamos hablado también son los culpables de las exacerbaciones. Yo les mencionaba que el manejo efectivo del asma requiere de la participación del paciente, porque en las exacerbaciones es cuando más se ve qué tan disciplinado es nuestro paciente o si nosotros como médicos le hemos enseñado bien. Porque Gina insiste en que el paciente tenga un plan de acción escrito para que responda adecuadamente desde su casa al empeoramiento de su asma antes de consultar al médico. Ese plan de acción depende mucho de los medicamentos que toma el paciente. No es igual si usa corticoide con formoterol a si usa corticoide con salbutamol, por ejemplo. Se les debe plantear un esquema de incremento tanto de sus medicamentos aliviadores como de los de mantenimiento, pero también se les debe enseñar que si después de 48 horas los síntomas no mejoran, debe empezar corticoides orales, al menos por 5 a 7 días, y una vez que empiece los corticoides orales, debe visitar a un médico necesariamente. Cuando recibimos a estos pacientes por urgencias, lo primero que debemos determinar es la severidad de la exacerbación. De entrada, si está somnoliento, confuso o con un tórax silencioso, este paciente está mal y hay que estabilizarlo. Y hay que pensar que ya de por sí es una exacerbación severa, por lo que debemos iniciar manejo con salbutamol, bromuro de hipratropio, oxígeno, corticoide sistémico muy posiblemente intravenoso y sulfato de magnesio en algunos casos puede ayudar. Si el ingreso no tiene esos signos de inestabilidad, lo clasificamos en leve o moderado, según estos criterios clínicos que ven aquí: el habla entrecortada, la postura, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, si hay uso o no de los músculos accesorios, cuánto está saturando y el porcentaje del pico flujo. El manejo del asma no severo debe contener SABA en esquema de crisis cada 20 minutos por 1 hora, un corticoide oral como prednisolona, el bromuro de hipratropio y la evaluación de la saturación de oxígeno. Revaloramos en 1 hora al paciente. Si empeoró, lo manejamos como asma severa. Si mejoró, tomamos decisiones acerca de los ajustes del manejo de base y determinamos si es posible dar egreso. Bueno, aquí finalizamos nuestra actualización de las guías Gina de Asma 2023. Esperamos que les haya gustado. Si tienen alguna duda o sugerencia, no olviden dejarla en los comentarios. En Revive constantemente estamos publicando contenido de valor para tu práctica médica. Recuerda darle like a este video y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en una próxima ocasión. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't
Can't see the end, but we'll see it through.